Si quieres aprender a hacer este juego de repisas estilo Tetris, quédate viendo este video. Voy a proceder a armar el cubo. Como estamos utilizando MDF crudo, prefiero utilizar para la unión tornillos autoenroscantes de 1 y 1/8 de pulgada, que también los reforzaré utilizando cola blanca. Recuerda que puedes utilizar la cola blanca de tu preferencia o la cola de carpintero que más te guste. Esto te ayudará a sellar entre las uniones del MDF. Te puedes ayudar con unas prensas a 90 grados como estas para fijar mejor tus dos elementos MDF antes de fijarlos con el tornillo. Igualmente la cola blanca la puedes retirar del sobrante intermedio entre tus dos MDF y te ayudará a sellar perfectamente el espacio entre ambos. Ahora vamos a unir con dos tornillos autoenroscantes de 1 y 1/8 de pulgada. Los tornillos autoenroscantes que estoy utilizando son los mismos que se utilizan exactamente para la colocación de drywall. Con dos tornillos reforzarás perfectamente tu cubo. Quiero que vean este detalle. Esta es la pieza posterior y esta es la pieza lateral de nuestro cubo. Estoy dejando un espacio entre el final de la pieza lateral y la colocación del fondo de nuestro mueble, igual que el espesor del material que estamos utilizando. En este caso 15 milímetros desde el borde hacia adentro, porque luego colocaremos un listón en la parte posterior que será nuestro sistema de sujeción a pared. Vamos a unir esta pieza, voy a colocar las prensas y las uniré con dos tornillos. En esta posición te va a ser mucho más fácil colocar los tornillos. Recuerda estar muy pendiente de la perpendicularidad de tu tornillo, que entre derecho con respecto a la madera que está abajo. Disculpen la confusión, realmente lo que unimos fue la pieza superior e inferior a nuestra pieza posterior. La pieza lateral, ¿cómo la distinguimos? Porque es un poquito más larga
que el fondo de nuestro cubo, porque ella tiene involucrado en su medida además el espesor de la pieza de arriba y de abajo de nuestro cubo, para al colocarla y envolver tanto la parte de arriba como la parte de abajo quedar exactamente al ras. Antes de hacer la unión nos vamos a fijar que en la parte delantera estemos al ras. Después de ello vamos a proceder a unir con los tornillos. Primero unimos la pieza lateral a nuestro fondo. Recuerden que los tornillos los colocamos primero despacio y después es que con firmeza apretamos. Eso evita que se nos muevan las piezas mientras estemos apretando el tornillo. Después vamos a unir estas dos piezas y lentamente colocamos nuestro tornillo. Retiramos el exceso de cola blanca y colocamos los tornillos que faltan. Igualmente para la parte inferior verificamos que al frente estemos al ras y apretamos nuestros tornillos. Después de ello retiramos todos los excesos de cola blanca que nos ayudarán a sellar entre las diferentes piezas. Volteamos y vamos a proceder a colocar la otra pieza. Nos fijamos que esté al ras al frente y unimos con los tornillos. Primero el fondo. Verificamos que esté al ras. Eso es lo bueno del MDF, que nos deja rectificar si vemos que no quedó exactamente en la posición donde queríamos. Una vez rectificado, coloco el segundo tornillo. Y voy con los tornillos que me faltarían. Una vez colocados todos los tornillos, vamos a proceder a tapar con masilla las perforaciones que avellanamos. Después podremos aplicar el fondo de pintura para pintar totalmente nuestra pieza. Ahora vamos a armar los mueblecitos que serían las esquinas de nuestra biblioteca Tetris. Recuerda que este mueble que vamos a armar ahora es prácticamente un cubo al que le quitamos una esquina. Armar esta pieza será muy fácil. Uniremos primero lo que es la pieza de fondo a la parte inferior, que si te fijas mide exactamente lo mismo de ancho. Para la parte lateral utilizaremos una pieza que es un poquito más larga porque tiene 2 veces el espesor adicional al largo de la pieza de fondo. ¿Para qué es esto? Para que este volumen quede totalmente al ras al ensamblar con esta pieza. La parte más interesante de esto son las piezas cortas que nos servirán para rellenar lo que es la parte lateral de la incisión que hicimos en nuestra pieza de fondo. Primero vas a tomar lo que son las piezas más cortas y las unirás en la parte superior, que para eso generamos este volumen. Ves que tiene esta misma distancia, que en nuestro caso son 16 centímetros. Al lado de esta colocaremos la pieza que mide 17.5, que es un poquito más ancha, para unir este lado. Luego volverás a tomar una de 16 centímetros y la colocaremos en esta parte, para que al tomar nuevamente la que nos faltaría de 17.5 tengamos el volumen de 1.5 que corresponde a envolver a la pieza inferior.
Recuerda aplicar cola blanca antes de unir las piezas. Primero unimos la parte inferior a la parte de atrás de nuestro mueble. Ahora vamos a ir un poco más rápido para colocar todas las piezas que nos faltan. Ahora tomamos la pieza de 16 centímetros y la vamos a unir a la parte superior. Recuerda aplicar cola de carpintero en el lateral y en la parte posterior para proceder a unir con tus tornillos. Ahora vamos a unir a esta parte la pieza que mide 17.5 y luego ensamblaremos esta de 16 centímetros. Como puedes ver acá, es un poco incómodo el colocar un tornillo que debe unir estas dos piezas desde adentro. Te recomiendo que lo hagas previamente y ambas piezas las unas después de haber hecho eso. Ahora voy a colocar la pieza final. Traten de colocarse cómodos en su área de trabajo para poder insertar bien los tornillos. Recuerden colocar cola blanca antes de unir su pieza y fijarse muy bien en que al frente de su mueble esté al ras la pieza que están colocando. Una vez determinado eso, procedemos a unir con los tornillos. Te aconsejo que luego unas estas dos piezas para llevar la pieza a su sitio correcto. Para tapar las perforaciones avellanadas te recomiendo utilizar masilla de latonero. Recuerda que esa es la que tiene para mezclar la masilla con un catalizador que permitirá que seque rápidamente. Colocas un poco en la perforación y tratas de dejarla al ras. Al repetir el proceso 3 veces ya tienes todas las esquinas de tu mueble tipo Tetris. Recuerda que después de aplicar la masilla de latonero debes lijar hasta lograr que la superficie quede bien lisa. Luego aplicarás la imprimación o lo que llamamos el fondo lijable para maderas. Recuerda que debes aplicar 2 veces el fondo lijable plástico. Entre capa y capa lijarás y una vez que obtengas una superficie lisa podrás proceder a pintar. Este cubo mide 35 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto, lo que le hace tener un volumen bastante grande, por lo que utilizaremos un sistema colocando en la parte posterior un listón que tendrá un enganche en 45 grados con uno que colocaremos en la pared. Esto nos permitirá que sujetemos un peso mucho mayor que con otros sistemas. Para colocar este listón debes tener en cuenta que hemos colocado la parte posterior creando un fondo falso. ¿Cuál es la profundidad de este fondo falso? Es la misma que el espesor del listón que colocaremos en el fondo.
Esta es la broca que utilizaré en mi router para crear el bisel en 45 grados en los listones que cortamos. Fíjate que en la parte inferior tiene un rodamiento que te servirá de guía para el desplazamiento. Y el corte está en los 45 grados que necesitamos para crear el bisel. Para fijar nuestros listones al cubo, lo ponemos sobre nuestro mesón de trabajo y tomando en cuenta que la cara superior esté en esta parte, tomaremos uno de los listones al que le hicimos el bisel y colocaremos el bisel hacia adentro y hacia abajo de nuestro cubo. Vemos que encaja perfectamente y para eso fue que hicimos este doble fondo, para que ahora quede al ras nuestro listón. Lo fijaremos con 2 tornillos utilizando cola blanca o cola de carpintero. Fíjate que lo importante es que el listón que estará en la pared tendrá esta colocación y se insertará de esta manera, sujetando perfectamente a la pared tu cubo. La otra pieza de nuestro juego de repisas tipo Tetris es esta pieza, que es la pieza esquinera, que puede variar su posición rotando dependiendo de la esquina en la que la estemos ubicando. Esto es importante que lo sepamos para ubicar el sistema de sujeción que acabamos de hacer en la parte posterior. Para los esquineros inferiores colocarás el listón de sujeción de esta manera, apoyándote en esta línea. Si son los esquineros que colocarás en la parte superior, estarán de esta manera y podrás colocar el listón de esta forma. Y así quedó lista nuestra repisa tipo Tetris. Espero te haya gustado este video. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y te espero en mi próximo video.